Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me has amado a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Espero que estemos gozando estos días últimos de Pascua con estas lecturas que estamos escuchando, porque ciertamente son bastante profundas. Estamos en la oración sacerdotal de Jesucristo y habla hoy el Señor en su oración al Padre acerca de la unidad que tienen ellos y de la unidad que quiere que tengamos nosotros en ellos. Pues hoy podemos decir que lastimosamente hablar de unidad es un tema bastante revolucionario, porque lastimosamente se ha implantado en el mundo la división, el egoísmo, especialmente el egoísmo, y por eso se da la división. Hay aparentes unidades. Si hablamos, por ejemplo, del mundo social, en la actualidad, por ejemplo, parece que hay unidad en el mundo, pero a la hora de la verdad uno se da cuenta que la gente está motivada por intereses muy particulares, muy egoístas, podríamos decir. Por ejemplo, el mundo de la política, ¿no? El mundo de la política, pues uno se da cuenta que se convierte eso en una guerra campal entre uno y otro, en que pues los dos se tiran cosas y buscan las estrategias para desacreditar al otro, y así ha convertido la política tristemente. Pues aparentemente habrá unidad en entes de gobierno, y uno se da cuenta al fin y al cabo que está motivado por intereses muy particulares. En la familia, por ejemplo, también tristemente no podemos observar esa unidad, porque cada quien se deja llevar por su particular modo de pensar, por su opinión, especialmente también si hay hoy hijos expertos, entre comillas expertos. El hijo es psicólogo, ella es maestra, el otro hijo es ingeniero, el otro hijo es no sé qué va. Y cada quien anda en su mundo, y por más que el orden de la naturaleza diga que el papá y la mamá tienen la dirección, el timón de la familia, cada quien opone su opinión y no hay manera de poder que esa familia camine en paz. El matrimonio, que también es afín a la familia, como ya lo vimos, ¿no? El matrimonio, cuando empieza, pues aparentemente, pues dice uno románticamente, pues tú eres para mí, yo para ti, yo soy tuya y tú eres mío, y entonces se prometen amor eterno supuestamente. A la hora de la realidad, pues pasa unos meses, si mucho un par de años, y empiezan a pelearse, y pues si te conocí, pues tú por tu camino, yo por el mío, ¿para qué nos hacemos daño? Mejor alejémonos. Y se desaparta lastimosamente, tristemente, va en un divorcio, en una separación. Y así podemos ir nombrando muchas cosas, ¿no?, acerca de lo que hoy estamos viviendo, muchas cosas. Imagínense también bíblicamente en la lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, siendo un hombre pues conocedor de la realidad, se da cuenta que hay una aparente unidad entre esta gente, porque en el fondo lo que querían era matar a Pablo, por lo que estaba diciendo él.
Y entonces Pablo, conocedor de la realidad, se da cuenta que ellos están divididos, y ahí está un grupo de fariseos, un grupo de saduceos. Se da cuenta y por eso utiliza él, bueno, en principio para salvar su vida también. Lo utiliza, no hay unas palabras que dice, se desarma lo que aparentemente tenían en unidad, ¿no? Cada quien tenía un griterío hasta tal grado que dice aquí que el alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó tener la guarnición para sacarlo de allí, para llevárselo al cuartel. Imagínense, como dijo alguien, tocó Pablo con un alfiler esa aparente unidad y se desarmó lo que supuestamente tenían. Y uno se da cuenta que estaban motivados cada quien por su propio interés. Así está el mundo tristemente, ¿no? Cada quien con su opinión, cada quien con sus cosas. Y si me permiten, tal vez un comentario un poquito actual en la iglesia. Yo pienso también que precisamente el Papa ha convocado este sínodo que se llama de la sinodalidad, que parece que es una palabra o una expresión redundante, pero no lo es, y que de hecho la palabra sínodo indica que caminemos juntos, ¿no? Caminar juntos. Cuando uno empieza a leer los Hechos de los Apóstoles, entonces a los discípulos de Jesús se les llamaba seguidores del camino, porque estaban caminando juntos. En el capítulo 4 de los Hechos, ahí decía también que se juntaban en torno a los apóstoles para la fracción del pan, para escuchar la predicación de los apóstoles. Caminaban juntos, seguidores del camino. Y hoy, como digo, pues hay a veces aparentemente unidad, pero uno se da cuenta que hay división, incluso en los entes pues más entrañables de la iglesia, como puede ser una parroquia, puede ser una comunidad religiosa como ustedes, o como varias que están por ahí. Aparentemente hay unidad, ¿no? Y a la hora de realidad uno se da cuenta que hay opiniones, uno opina esto, uno opina lo otro. En parroquias, pues el vicario dirá una cosa, el párroco dirá otra cosa, y de parroquia en parroquia la gente está como cansada, porque hay gente que pregunta por cosas, porque en el fondo la gente percibe que hay división. Por ejemplo, un tema que suele preguntar mucho, especialmente los jóvenes, dice: padre, ¿es pecado escuchar música? Y se refiere a música no católica, no cristiana, sino se refiere a música secular, vamos a decirle de este nombre, porque podemos utilizar la palabra pagana, música pagana. Un sacerdote dice: pues no es pecado, no pasa nada, pueden escuchar. Otro sacerdote dice: sí es pecado. Y en tantos temas morales que hay, imagínense un tema moral, por ejemplo, en el caso del licor, ¿no? Alguno se atreve a decir por ahí que no es pecado tomar un trago mientras no haga daño a los demás. Otro sacerdote dice: pues no, ni una gota, no se puede. Y entonces, ¿dónde aparece todo eso de la unidad? Y precisamente por eso percibimos también de una manera muy, pues así como las palabras de Cristo, percibimos que el mundo está como descreído, es decir, el mundo está alejado de Dios, y se percibe precisamente en la desunión que nosotros tenemos en la totalidad. Por lo menos en la Iglesia Católica intentamos caminar juntos, y como les digo una vez más, pienso que el Papa ha convocado este sínodo de la sinodalidad, porque aparentemente caminamos juntos, y a la hora de la realidad parece que hay cosas que nos dividen. No se da cuenta todavía el pasado año, cuando se dio pues estos, entre comillas, sínodo de la Amazonía, o sínodo de los alemanes. Entonces, y ellos querían jalar cada quien por su lado, ¿no? Y no caminar como la iglesia lo indica, como Cristo quiere también. Y entonces aparentemente hay unidad, y a la hora de la realidad parece que estamos jalando cada quien por nuestro rumbo, y el Papa está insistiendo, pienso yo, y también según todo lo que se nos ha dado en este sínodo, pues vamos a intentar otra vez caminar juntos. Pienso que lo que indica el sínodo es que caminemos otra vez juntos, porque estamos caminando como muy desunidos.
muy egoístamente al modo de la sociedad, cada quien por su propio interés, ¿verdad? Podemos preguntarnos también qué es lo que hace la unidad, porque como les digo ahorita está una revolución completa, ¿verdad? En la forma de pensar, cada quien con su opinión, cada quien con sus criterios, cada quien con sus sentimientos, con sus emociones, y a la hora de la realidad cuesta bastante trabajo mantenernos unidos. Para mantener la unidad, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que sea muy plástico. Yo recuerdo que, aparte de que he vivido mi propia familia, recuerdo que conocí una familia a la que yo quiero mucho. Yo los conocí hace mucho tiempo. Eran dos papás que habían tenido bastantes hijos. No recuerdo exactamente cuántos hijos, pero bastantes. Háblese de unos 15 hijos. Yo los conocí y pues me gustaba mucho, me sentía muy bien en esa familia porque me acogían como un hijo más. Entonces yo solía llegar, ¿va? Está el papá, la mamá, no voy a mencionar nombres porque esto está siendo grabado, ¿va? Conocí a la familia y entonces me era muy sabroso, muy rico llegar a la familia, que todos se querían, se juntaban en torno al papá y a la mamá. Todos, a pesar de que los hijos algunos ya se casaron, están por ahí, llegaban siempre, tiempo en Navidad, fiestas, por ejemplo, de aniversario de matrimonio, de cumpleaños, todos se juntaban en torno a los papás, porque se amaban, ¿no? Y no es porque se han dejado de amar, ¿verdad? Pero, pues, lo natural de la familia fue que uno de los papás falleció, y pues el llanto, el sufrimiento, bueno, pasó un tiempo más y volvió a morir el otro papá, el otro de los papás, y pues como se dice en el vocabulario pues de la gente, ¿no? Calabaza, cada quien para su casa, y ahora sí se quedaron por allá, ¿no? Los hermanos, uno jaló por allá, pusieron pared por aquí, pared por allá, y se desarmó. Bueno, eso es lo natural en principio, por lo que quiero poner es el ejemplo, que media vez se rompe el vínculo que es el papá y la mamá en la familia, en una familia que se ama, por supuesto. Entonces ya por naturaleza pues cada quien agarra por su lado, y de vez en cuando si es que se juntan, ¿no? En mi propia familia también, ¿verdad? Pues yo no tuve papá mucho tiempo porque desapareció muy pronto, porque tuvo que salir de este mundo. Y la mamá era que nos unía a los hermanos, ¿no? A pesar de que estábamos peleados a veces, porque en eso nos pasa, ¿va? Entre hermanos nos peleamos, uno se tira las cosas, ¿no? Pero sin embargo, pues media está la mamá ahí, nos vamos juntando, ¿verdad? El cumpleaños de la mamá, hay una actividad, no sé, lo que sea, y nos juntamos en torno a la casa que vive la mamá, nos juntamos, pero pues también ya tuvo que salir de este mundo y es imposible ahorita juntar a los hermanos. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el amor a Dios pues es lo que va a hacer la unidad, y no importan nuestros criterios, y por supuesto si hablamos legítimamente pues nuestras diferencias en carismas, nuestras diferencias personales, nuestras diferencias, bueno, tantas cosas que tenemos es diferente. Sin embargo, si amamos a Dios, entonces la unidad va a pervivir, va a ser posible. Eso indica que necesitamos, la humanidad necesitamos volver a Dios, porque la gente se está alejando de Dios, y he ahí la razón de por qué tanta división, porque el mundo se ha alejado de Dios, así de sencillo. En cambio, necesitamos regresar a Dios, regresar a Cristo, ¿verdad? Para que esa unidad se mantenga. La unidad, ¿verdad? En el caminar, en el trayecto hacia donde vamos. Como dice aquí Jesucristo, quiero que donde yo esté, estén ellos también. Entonces vamos caminando por esta vida a pesar de nuestras legítimas diferencias y las ilegítimas, como ya hemos dicho, pues caminar juntos en un proyecto, ¿verdad?, de amor, como lo quiere Cristo, ¿verdad? Y un día pues estar con Él en el cielo, como lo indica también pues muy bellamente el libro del Apocalipsis, capítulo número 7, ¿verdad? Y aparecía una cantidad de gente ahí, de todas las razas, lenguas, pueblo y nación, ¿verdad?, que adoraban al Señor, todos vestidos de blanco, dice el capítulo 7 del Apocalipsis.
pues hasta ahí nosotros también, pues si amamos a Cristo y tenemos eso en la mira, pues caminar juntos con ese proyecto y la unidad, pues será también al mismo tiempo muy elocuente para los que no creen, ¿verdad? Para que se acerquen, porque uno se da cuenta que mucha gente se aleja de las comunidades eclesiales seglares, ¿verdad? Acción Católica, Renovación Carismática, grupos juveniles. Se retira porque se da cuenta que hay división en el grupo, en la comunidad o en la parroquia. En una comunidad religiosa también entrará una señorita, ¿no? Entra una señorita y se da cuenta que ahí hay cosas que pasan, y entonces lo que hace mucho es retirarse, y eso es lamentable. Para que el mundo crea necesitamos volver otra vez al proyecto de Cristo, ¿verdad? Que es la unidad en Él, no la unidad en los carismas, sino que entendemos muy bien que son legítimas diferencias, como hemos dicho, pero caminar juntos con ese proyecto, entonces nos va a dar unidad, y eso será pues muy, muy bello, por supuesto un proyecto en Cristo.